micrófonos para poder empezar la presentación. Y bueno, tienen la posibilidad de participar levantando la mano, ahí ya medio que todos ya estamos bastante duchos con el dispositivo, al menos con este. Bueno, empezamos hoy con la pregunta, ¿no? ¿Por qué la fundación del Foro del Campo Lacaniano en México? Y empiezo con una brevísima cita de la Carta de Fundación de los Foros, que dice: el objetivo de un foro será mantener el discurso analítico y asegurar su repercusión e incidencia en el seno de los demás discursos. Bueno, colegas y amigos, para los que no me conocen, yo soy Patricia Pirillo, soy miembro del FARP y miembro de escuela, y hoy en los lunes del foro, aquí en Buenos Aires, hacemos este encuentro por una vía que hasta hace un par de meses era totalmente desconocida para mí, al menos. Y para muchos, supongo, que es el Zoom. Y que hoy ocupa una parte importante de cada uno de nuestros días. Por aquí damos clases, tomamos clases, hacemos presentaciones, nos encontramos con nuestras familias, con nuestros amigos, festejamos cumpleaños, casamientos, hacemos clases de yoga, de inglés y hasta de natación. Y debo decir que gracias a esta vía, hoy estamos reunidos, participantes de muchos foros. Eso que la distancia no permite normalmente, hoy la distancia social y obligatoria, el cierre de fronteras y la apertura de pantallas, nos trae como beneficio secundario poder vernos, charlar y compartir estando a miles de kilómetros, aunque se nos dificultan los tan extrañados abrazos. Pero bueno, no se puede todo. Y empecé por el tema de compartir, porque es un lunes especial. Hoy vamos a hablar, como el título de la presentación lo adelanta, ¿por qué la fundación del Foro del Campo Lacaniano en México? Habrá muchas respuestas posibles a esta pregunta, yo no las voy a poder contestar. Para ello están aquí, o mejor dicho, allí, Liora Stapchansky, que ahí está, que muchos la conocen ya, ahora la voy a presentar, y Javier Jiménez León, quienes en minutos tomarán la palabra. Yo más vale trataré de hacer una introducción de la historia que rodeó esta fundación. Sabemos que los foros del campo lacaniano se originaron en una crisis en el año 98. La historia del psicoanálisis es una historia de decisiones, como dice Colette Soler en Política y Psicoanálisis, y yo agrego de fundaciones. Hoy nos toca de la segunda. A Liora, muchos de ustedes la conocen, por suerte nos visita con frecuencia desde su México natal. Desde hace algunos años es miembro del FARP, enseñante del Colegio Clínico y miembro de escuela. Y desde diciembre del 19, fundadora del Foro del Campo Lacaniano de México. Javier también vive en México, es mexicano, miembro fundador de este foro, analista, lector y docente. Así eligió ser presentado. Y se me ocurría empezar por una definición de fundar, que además de edificar, significa crear, inventar o establecer algo. Y en México se creó, se inventó y se estableció algo, ni más ni menos que un foro, un nuevo foro. Lacan, en el acta de fundación del 21 de junio del 64, comienza diciendo: fundo tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica,
la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Liora en diciembre no estuvo sola. Varios analistas la acompañaron en esa fundación, entre ellos Javier, y muchos de los que están presentes hoy en nuestra reunión. En el acta, Lacan refiere como objetivo llevar a cabo un trabajo, restaurando el filo cortante de la verdad, dice, volver a conducir a la praxis original aquello que bajo el nombre de psicoanálisis Freud creó, inventó, estableció. Este objetivo de trabajo, agrega, es indisoluble de una formación que hay que dispensar en este movimiento de reconquista. No necesito una lista numerosa, decía, sino trabajadores decididos. Y aquí hago un paréntesis para contarles que en el mes de febrero del 2020, parece que hiciera muchísimo, se dictó el primer seminario en el Foro de México, del cual fue un verdadero gusto y placer haber sido parte, junto a Liora y a Luján Yuale. Y vi, escuché y compartí con muchos trabajadores decididos ese seminario, al igual que la reunión de foro a la cual agradezco haber sido invitada el domingo a la mañana. Como verán, trabajadores muy decididos hay en México. En el apartado 7 del acta, llamado de la escuela como experiencia inaugural, Lacan dice: la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro, sino por los caminos de una transferencia de trabajo. Y a esta transferencia de trabajo apostamos cada vez que se funda un nuevo foro, pero también cada vez que nos reunimos en presencia o virtualmente, por ejemplo en los carteles, conformados por miembros de diferentes foros, inclusive más allá del continente. De hecho, nosotros tenemos un cartel funcionando con Luján, Mónica, Liora y yo, y nos reunimos virtualmente desde que empezó este cartel. También nos reunimos cada vez que nos encontramos a trabajar en la clínica. Ahí ponemos también nuestra transferencia de trabajo, como el lunes pasado, a cargo de Walter García, ¿no? Cuestiones que competen al quehacer del analista. Y gracias a la transferencia de trabajo, presenta generosamente un recorte clínico, poniéndose en el banquillo, dando cuenta de su acto. Transferencia de trabajo que aparece cada vez que trabajamos en los seminarios del Colegio Clínico de los Foros, tratando de transmitir un saber hacer del psicoanálisis, así como cuando nos reunimos convocados a trabajar cuestiones de escuela. El término escuela, retomo la cita de Lacan, debe ser tomado en el sentido en que antiguamente significaba ciertos lugares de refugio, incluso de bases de operación contra lo que ya podía llamarse malestar en la cultura. Entonces entendemos que fue desde un malestar que se necesitó la fundación de los foros y de la escuela. Y sigue Lacan. Al atenernos al malestar del psicoanálisis, la escuela entiende dar su campo no solamente a un trabajo de crítica, sino a la apertura del fundamento de la experiencia, al enjuiciamiento del estilo de vida en que desemboca. Es asunto, dice, solamente de quienes, psicoanalistas o no, se interesen por el psicoanálisis en acto. A ellos se abre la escuela para que pongan a prueba su interés, no estándoles prohibido elaborar su lógica. Por suerte hoy somos muchos los que estamos interesados en este acto. En febrero, Liora me esperaba en México con un libro que me regaló, llamado Lacan en México, México en Lacan. El autor es Manuel Hernández. Allí me enteré que Lacan estuvo en México en marzo del 66.
En París estaba dictando su seminario El objeto del psicoanálisis, y a su vuelta hizo cierto recuento de su viaje, que en realidad tenía como destino Estados Unidos, donde se presentó en diferentes ciudades dando varias conferencias. Pero no había comenzado su viaje por cualquier parte de Estados Unidos, sino en Chicago, donde 3 años antes, en el 63, la Comisión de la Internacional del Psicoanálisis, que se había reunido en Chicago, había decidido que Lacan debía ser excluido de toda actividad concerniente a la enseñanza, y esto para siempre. Del informe de Pierre Turquet. La referencia a México, les decía, está en la clase del 23 de marzo del 66. Allí describe las circunstancias de esta visita y dice: me reservé el final, 8 días, para mi placer personal, y habiendo proyectado hacerlo primero en el oeste americano, cambió mi proyecto súbitamente, no pudiendo resistir a la proximidad de un país lleno de magia, que se llama México. Fui a pasar allí 8 días. No tuve en absoluto ahí la vida de un misionero, tuve la de un turista, es necesario decirlo, nada más. Y más adelante, en esta misma clase, destaca que lo que se puede obtener de un viaje que todos estamos extrañando tanto, de hecho Leora hubiera estado aquí, lo que se puede obtener de un viaje es que al regreso se ve lo que a uno le es conocido y hasta familiar con otros ojos. Ahí está el verdadero descubrimiento de un viaje. La posición de Lacan está, resalta Manuel Hernández, en las antípodas de las empresas coloniales, que llegan al extranjero para imponer su punto de vista como superior. Lacan se deja transformar por su viaje. Es decir, propone regresar a su país y ver su propia cultura con otros ojos. Dice, y es en ese sentido que este viaje es un gran descubrimiento, pues con otros ojos, pero estoy seguro de que en ese ámbito este viaje no será sin consecuencias. Y así fue el viaje que hice a México en febrero. Una de las consecuencias es el encuentro de esta noche. Quiero terminar con una pequeña cita de la carta de fundación a la que hice referencia al inicio. Y dice: dentro de una escuela de psicoanálisis y no de psicoanalistas, el primer objetivo no es reagrupar profesionales, sino hacer posible un lazo social original entre los analistas que esté fundado sobre el estudio y el tratamiento de los problemas suscitados por la práctica analítica misma. Especialmente el análisis del analista, la formación de practicantes y la transmisión del discurso analítico. La necesidad de una escuela, en su diferencia con los múltiples grupos y asociaciones, se basa en la aporía del propio acto analítico. Bueno, antes de darles la palabra a Liora y a Javier, que me van a seguir, los quiero invitar a la presentación de un nuevo libro, que es producto del trabajo que hicimos en 2 foros, en el foro FARP y en el foro de México, antes de su fundación inclusive. Trabajo que realizamos con Liora, y bueno, la presentación iba a ser presencial a mediados de abril, cosa que no pudo ser. Así que les vamos a tener que deber los sanguchitos y el vino para el brindis. Pero bueno, esta vez será virtual, va a ser el próximo sábado a las 17 horas de México, 19 horas de Argentina, y estaremos allí Javier Jiménez León, Cintia Pressman, Liora y yo. Los esperamos para la presentación de nuestro libro, que es nuevas, bueno, no sé si Javier tiene ahí
Bueno, gracias, Javier. ¿Qué coordinación? Nuevas reflexiones sobre la reconsulta en el análisis con niños. Allí está la portada, que la compartimos con ustedes. Y bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, le paso precisamente la palabra a Javier. Gracias. Gracias a ti, Pati. Muchas. Y bueno, también gracias a todos por la recepción, la invitación particularmente de Pati, pero también a todos ustedes por recibirnos. Voy a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. Hace unos días nos planteamos qué es lo que se iba a presentar y de qué manera. Yo, más que un lector, también soy un contador de historias, un rastreador de historias también, y lo que les vengo a contar es un poco de historias, de esas historias que atraviesan también la entrada o el lugar del psicoanálisis, particularmente en México, que es un tema que me interesa muchísimo. Se han escrito algunas cosas, entre otras el texto que menciona Patti, de Manuel Hernández, que es parte de la École Lacanian, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Hay gente de otros grupos, de otras escuelas trabajando esto. Yo voy a basar mi presentación tanto en ese texto como en otro que se llama Freud y Lacan en México, el reverso de una recepción de Miguel Sosa, y uno que es poco conocido, incluso aquí en México, de Rubén Gallo, que tiene que ver también con la entrada del psicoanálisis a México. Ahorita voy a ir abundando al respecto. Bueno, el psicoanálisis aquí, especialmente en México, no tuvo una recepción en medios académicos sino hasta bien entrados los años 50, que es cuando se funda la Asociación Psicoanalítica de México, perteneciente a la API. Santiago Ramírez y otros personajes tienen que ver con esta fundación, con esta inauguración de un espacio en el que se comenzaba a plantear un trabajo en relación con el psicoanálisis. Y bueno, curiosamente es uno de los pocos reconocidos por extranjeros, particularmente por nuestra historiadora oficial, la señora Elizabeth Rudinesco, quien le dedica un pedacito de página en su diccionario de psicoanálisis a Santiago Ramírez. Es un personaje que también escribió algunos libros, hizo varias cosas, pero bueno, eso no es el tema ahora, ¿no? El interés por el psicoanálisis empieza a tomar cierto vuelo, pero aumenta cuando llega Erich Fromm a la Ciudad de México y comienza a dar clases en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es aquí considerada como la universidad, no es cualquier universidad. Un lugar en el que se trabajan muchas cosas desde hace mucho tiempo, se han gestado movimientos políticos incluso en esta universidad, pero eso tampoco es el tema, ¿no? La cuestión es que los alumnos de Erich Fromm fundan la llamada Sociedad Psicoanalítica de México. Ahora bien, ellos tenían una especie de desencuentro con la gente de la APM, fundada por Santiago Ramírez. Se separan, empiezan a ver ahí temas con discusiones. La Sociedad Psicoanalítica de México pugnaba contra la ortodoxia de la APM, y en ese sentido es que empiezan a tomar distancia. Aparece, órale, un proyecto emprendedor. Ok, perdón, me distraje con eso. Bueno, el principal interés de estos grupos y de estos personajes que fueron apareciendo en aquella época tenía que ver con una explicación del acontecer del mexicano, pero las propuestas, las teorías que se fueron articulando en aquel tiempo tenían que ver con una lectura más sociopsicológica que psicoanalítica, lo que eso signifique. Y bueno, el tema es que Freud empezó a tener cierto lugar en el ambiente meramente académico.
¿no? Posteriormente, con el exilio argentino, lo saben aquí muchos, personajes como Mary Langer o Néstor Brownstein, entre muchísimos otros, Marcelo Pasternak, Daniel Gerber, mucha gente fue llegando al país y no fue sino hasta ese momento que se empezó a escuchar hablar sobre Lacan, someramente, pero se empezó a escuchar hablar algo más sobre Lacan. Pero bueno, normalmente, prácticamente en todo lo que yo he leído a propósito de la historia del psicoanálisis, se tiende a intentar hacer un trazado histórico e histórico también, a partir de las decisiones o de los actos de fundación en el sentido más, llamémoslo, institucional o escolar. Pero lo que propone Rubén Gallo, y por eso tomo su libro, entre otras referencias, para trabajar lo que les estoy presentando en este momento, es pensar en la recepción del psicoanálisis a partir de otros medios que no tenían absolutamente nada que ver, o por lo menos no tan directamente, con los académicos. Propone entrar a la historia del psicoanálisis a partir de la recepción de los artistas, particularmente de los poetas, de los escritores y de muchos otros grupos que estaban en cierta forma, eran en cierta forma ajenos a lo académico. En 1920, el Universal Ilustrado, que actualmente se llama simplemente El Universal, publicó algunos artículos breves sobre Freud. Ortega y Gasset, no tengo que mencionar quién es Ortega y Gasset, escribió algunos de ellos. Algunos fueron bien recibidos, otros no tanto. El hecho es que Freud ya empezaba a figurar en el país, por lo menos como un personaje que hablaba de algo que no del otro lado del océano, ¿no? Ok. También en 1920 aproximadamente aparece un personaje de nombre Salvador Novo, algunos lo conocerán, algunos otros no. Es un poeta mexicano bastante contestatario que empieza a interesarse también por el texto freudiano. Ahora, él no fue solo un comentarista del psicoanálisis, como encontramos actualmente muchos, ¿no? Que hablan del texto freudiano o del texto lacaniano sin desmenuzarlo. Salvador Novo desmenuzó el texto freudiano, por lo menos lo que existía hasta aquella época, y bueno, quedan registros de sus anotaciones al margen en la Casa del Poeta, que es un lugar que está aquí en México, que se puede visitar. Están las primeras obras completas de Freud que llegaron aquí a México, la traducción de López Ballesteros, y bueno, están ejemplares de Salvador Novo anotados al margen. En estas anotaciones hay cosas muy interesantes, pero ahorita voy a meterme un poquito más con eso. Bueno, a los 19 años, es decir, en 1923, él ya había publicado una reseña de las novedades psicoanalíticas, así las llama. Actualmente publicadas en el texto recopilatorio del autor, toda la prosa. Si ustedes quieren acudir y echarle un ojo a esto, en este libro ustedes pueden encontrar esas primeras aproximaciones de un poeta al psicoanálisis en aquella época, un texto de 1923. Bueno, entonces en esta biblioteca están esos primeros 16 volúmenes de las obras completas, todas anotadas. Ahora bien, no solo hay textos de Freud, también hay textos de Havelock Ellis, textos de Edward Carpenter, textos que Freud mencionaba en sus textos, valga la redundancia, y que Salvador Novo revisaba, iba a las fuentes. Le respondía a Freud en sus anotaciones al margen cuando estaba de acuerdo, cuando estaba en desacuerdo. Lo leyó en inglés, lo leyó en francés, lo leyó en español e incluso lo leyó en alemán. Y se tomó incluso la libertad de cuestionarlo en estas mismas notas al margen en alemán. Por ejemplo, en un pasaje en el que Freud describe que hay prácticas sexuales, besos, masturbación, que no tienen por meta la procreación, Novo responde, und unsere Sachen auch, y nuestras cosas tampoco, o y nuestras cosas también, que era una referencia a
lo que él creía que no tenía absolutamente nada que ver con la procreación. Vale decirlo, Salvador Novo era un poeta considerado y declarado abiertamente, y no tanto, especialmente en sus textos, como homosexual. Entonces, muchos de sus escritos tienen que ver con una crítica a esta violentación que se tenía contra de la comunidad gay en aquella época, particularmente en el México del Porfiriato, un México muy, muy, muy conservador. Bueno, eso no es un tema en este momento, ¿no? Hay otro pasaje que es una mala traducción de López Ballesteros, pero bueno, muchos empezamos leyendo esto. No, una traducción nunca va a ser perfecta, ni la de Echeverri, ni la de Ballesteros, ni la de absolutamente nadie. Pero bueno, en esta mala traducción, López Ballesteros traduce algo que dice Freud a propósito de la homosexualidad, refiriéndose a ella como una triste anomalía. Lo que le responde Novo es ist nicht traurig, esto no es triste, ¿no? No es triste esta anomalía o esta llamada anomalía por la traducción de Ballesteros. Bueno, Salvador Novo era un irreverente. México es surrealista, irreverente, y es importante traer a cuento que el psicoanálisis tocó a México a través de un personaje como este, un serio lector, pero también presto a dejarse tomar por el chiste en muchos sentidos, por la irreverencia. Las funciones del inconsciente tenían que ver mucho en esto, ¿no? Bueno, se sabe que Novo estuvo con algunos analistas de los primeros que llegaron aquí a México, pero al parecer con ninguno estuvo lo suficientemente cómodo, lo que sea que eso signifique también en un análisis. No quedan muchos registros de lo que pasó en esos lugares, pero sí queda un testimonio, o por lo menos yo lo llamo así, me parece que tiene ese estatuto, aparecido en un libro llamado La Estatua de Sal, que no aparece sino hasta muchísimo tiempo después de su muerte. Su familia intentó detener la publicación de este libro por todo el contenido que tenía. Hablaba de sus aventuras con sus amantes, hablaba de sus encuentros, de sus desencuentros amorosos, de su infancia, de muchísimas cosas. Carlos Monsiváis lo llama, y Salvador Novo también menciona algo parecido, un ejemplo de autoanálisis, lo que eso signifique. Estoy hablando en el sentido literario, no estoy diciendo que esté de acuerdo con que esto sea posible, pero bueno, lo llama un análisis semejante al que llevó Freud en su interpretación de los sueños, ¿no? Hay muchas lecturas al respecto. Bueno, llega 1934, tiempo en que el filósofo Samuel Ramos, quizás no lo conozcan, escribe por lo menos famoso en México, especialmente en las universidades en las que se da psicología, escribe su libro Perfil del hombre y la cultura en México, que era una especie de interpretación adleriana, o sea, generalizada, basada en las teorías de Alfred Adler, del sujeto mexicano, centrándose, y por esto digo que era adleriana, en nuestro complejo de inferioridad. No me voy a meter al respecto, pero bueno, en este libro ustedes encuentran un sinnúmero de conceptos tomados del psicoanálisis, utilizados para interpretar salvajemente, diría yo, la personalidad del mexicano. Hay un interés bien particular por leer o por decir algo de la manera en que los mexicanos nos comportamos. Pero bueno, sabemos que esto es una psicología, pero no le resta cierta importancia, por lo menos a nivel histórico, esto, ¿no? En aquella misma época también recibimos la visita de Pierre Janet, que sabemos era un enemigo acérrimo de Freud, ambos estudiantes de Charcot. Pierre Janet, ¿cómo decirlo? Un personaje molesto porque no dejó de decir hasta sus últimos días que Freud le había robado su teoría del subconsciente. Pero también lo sabemos, quienes hemos leído, por ejemplo, la historia del movimiento psicoanalítico de Freud, contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, que Pierre Janet hablaba de subconsciente, pero Freud hablaba de inconsciente, y los términos en los que estaban siendo planteados no tenían absolutamente nada
que ver. La versión de Pierre Janet era una versión psicológica, la versión de Freud era psicoanalítica. Sin embargo, en México, la que se implantó con mayor fuerza fue justamente la de Pierre Janet. La versión de Pierre Janet tuvo mayor peso e incluso al hablar de Freud se lo relacionaba con Janet, con Adler, como si hubiera sido un personaje estudioso ahí cercano a ellos, pero nada más, como si él hubiera estado subsumido, o su teoría hubiera estado subsumida a la de Pierre Janet, ¿no? Ok. Pese a lo anterior, la figura de Freud tenía un gran peso ya entre artistas, trabajadores e intelectuales, al punto de que en 1938 varios sindicatos mexicanos, electricistas, azucareros, mineros y educadores, ahí les voy a poner una imagen, denme un segundito. Ok. Bueno, no estoy muy seguro de qué tanto se aprecia, pero se los voy a describir. Es una carta que escribe el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y similares, entre los que se contaban mineros, electricistas, educadores y sindicatos de muchos otros tipos. Le piden al entonces presidente Lázaro Cárdenas ofrecerle asilo político a Freud durante la ocupación nazi en Viena y en toda la zona de Europa, como ya sabemos, ¿no? Se le presionó a ofrecer este asilo, tal y como había ocurrido ya con otros personajes, entre los que estaban Trotsky y, bueno, muchos otros, pero uno de los más, llamémosles ilustres o más reconocidos, fue Trotsky, que tuvo contacto con Diego Rivera, con Frida Kahlo, con muchos personajes de la época, ¿sí? Lo que me llama mucho la atención y me parece particularmente curioso es que gente perteneciente a los grupos obreros estuviera interesada en la teoría freudiana. No eran nada más los artistas y los poetas o los académicos, los filósofos, los psicólogos, sino los mineros, los electricistas, todos aquellos que estaban involucrados de una manera u otra en los movimientos políticos que se estaban dando en aquel tiempo en México, ¿no? Bueno, esto, cuando lo estaba revisando, me hizo recordar una anécdota. La tenía guardadita en la memoria y volvió ayer mismo que estaba haciendo varias lecturas para trabajar esto. Cuando yo me encuentro por primera vez con Freud, tenía aproximadamente 14 o 15 años. Lo encuentro en la biblioteca de mi casa, un lugar en el que nunca hubo psicoanalistas, ni psicólogos, ni nada que se le asemejara. Sin embargo, ahí estaba Freud, ahí estaba Manoni, ahí estaba Lacan, ahí estaban personajes interesantes. Yo no entendía muy bien por qué estaban ahí, pero los revisé. Mi madre ya está retirada, por eso digo era, pero mi madre era secretaria, no tenía absolutamente nada que ver con la psicología, absolutamente nada que ver con la academia, ni siquiera terminó la educación preparatoria, pero estaba interesada en lecturas de muchos tipos, ¿no? En esa misma época yo trabajo fabricando cloches, no sé si me explico lo que es eso, chicotes, son estos cables que unen los pedales de los automóviles para poder frenar, para poder cambiar la velocidad. Bueno, estos cables los fabricaba yo con el papá de un amigo, un hombre que es ingeniero también, y con quien curiosamente discutía sobre Freud. Discutía sobre Freud con un ingeniero, sobre Freud y su injerencia política entre los socialistas, entre los comunistas, entre muchas agrupaciones políticas, con un que no tenía absolutamente nada que ver con la psicología. ¿Qué hay ahí, no? Traigo la pregunta dando vueltas en la cabeza, ahí se va a quedar, no la puedo responder. Lo que sí es bien cierto es que algo del discurso psicoanalítico,
algo de esto que propone Freud tiene que ver o tiene su incidencia también en muchos sitios, ¿no? No nada más en los académicos, sino también en los movimientos, llamémosles subversivos, ¿no? Ok, como sea, vuelvo a los artistas. Hubo otro encuentro, ya con esto voy a ir cerrando, en el que otro ingeniero sugeriría leer a Freud, pero mucho antes de mi nacimiento. José Domingo Lavín, cuya mujer Marucha Lavín había sido pintada por Frida Kahlo en 1942, le sugirió a esta última leer El Moisés y la religión monoteísta de Freud, pidiéndole crear una interpretación mural a partir de sus impresiones. Esto fue en 1945, año en el que vio la luz El Moisés. Voy a poner aquí. Un segundo, ¿eh? Ahí está. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Es que yo todavía no me habitúo al uso de Zoom, entonces no sé cómo hacer que no aparezcan otras cosas de mi pantalla, pero bueno, parece que lo conseguí. Bueno, Moisés o el núcleo solar es una de las poquísimas, contadísimas pinturas en las que Frida Kahlo no se representa a sí misma como alguno de los personajes. Bueno, en esta pintura, como podrán observar, no solo están Freud aquí, al lado de Marx, de Nefertiti, de Buda, de Stalin, incluso Genghis Khan, Gandhi, muchos otros personajes importantes para Frida Kahlo, ¿no? Sino que también observamos un precioso panteón, una mezcla, una cosa curiosa en la que figuran dioses de diferentes culturas, ¿sí? Del lado derecho vemos algunos dioses de la cultura egipcia, de la cultura griega, del islamismo, de los egipcios y particularmente del cristianismo. Entre estos vemos aquí una representación de la Trinidad, ¿no? Aquí el ojo de Dios, que también se puede interpretar como el ojo de Horus en los egipcios, y bueno, es un sincretismo impresionante aquí, ¿no? Del lado izquierdo vemos a dioses particularmente denominados, o así los llamaré, mesoamericanos, de la cultura prehispánica. Vemos a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, precisamente está lloviendo en este momento aquí. Quetzalcóatl, Coatlicue, Brahma, muchos personajes relacionados con culturas orientales. Es bien llamativo que Frida Kahlo haya colocado del lado izquierdo a culturas orientales mezcladas con lo prehispánico. Yo creo que lo prehispánico, o por lo menos eso que a nosotros nos toca como mexicanos, tiene mucho que ver con las concepciones orientales de la vida, de la espiritualidad y de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que tampoco trabajaremos ahora. Bueno, entonces vemos a Freud, a Marx, a Gandhi, a Stalin, a Paracelso, a Epicuro, y hasta abajo vemos a la humanidad. Del lado derecho, ya mencioné algunos de los dioses, pero entre los personajes ilustres, así los llama Frida Kahlo, tal cual, encontramos a Akenatón, a Julio César, a Napoleón, a Alejandro Magno, a Hitler y a muchos otros personajes. ¿Por qué incluyó a Hitler? No tengo ni la menor idea, pero parece un dato interesante, ¿no? Hasta abajo, otra vez la humanidad, pero en otro sentido. Vemos simios que fueron interpretados por algunos críticos de arte, como la representación del conocimiento de los textos de Darwin por parte de Frida Kahlo, ¿no? En el centro vemos al Sol, que es una representación muy similar a la de Atón, introducido por Akenatón. Si recordamos un poco lo que menciona Freud en el Moisés y la religión monoteísta, es que, bueno, trae esto a cuento, porque eso aparecía ya en otros libros antropológicos,
Akenatón fue el que introdujo el monoteísmo entre los egipcios, ¿no? Y Freud le atribuye una injerencia importante a este personaje en el nacimiento del judaísmo, ¿no? Bueno, en medio vemos una vagina con un bebé, un útero, llorando, así lo han interpretado, Frida Kahlo también lo menciona así, y en apariencia dando a luz a un bebé, que también en palabras de Frida Kahlo es la representación de Diego Rivera, que tiene ahí su lugar importante, ¿no? Justo en esta clase, el 23 de marzo de 1966, se habla del sueño de una tarde dominical en la Alameda, ¿no? En la que, no la tengo aquí, pero al lado derecho, más o menos cerca de la Catrina, que es la calavera, el esqueleto que está al centro de la imagen, vemos a Frida con un niño, Diego Rivera, de la mano. Era una constante la representación de Diego Rivera como un niño o como un bebé, por lo menos en las producciones de Frida Kahlo. Pero bueno, muy a grandes rasgos, esta mixtura representa, como es muy común en la cultura mexicana, los anudamientos presentes entre la vida y la muerte, ambas efecto una de la otra. Algo que para los aztecas y otras culturas llamadas orientales se tenía siempre bien presente. Coatlicue, que figura aquí en este lugar, esta es la diosa Coatlicue, la diosa mexica de la vida y de la muerte, figura también en lo que nos representa gráficamente como foro. Voy a cambiar esto un segundo. Algunos ya conocerán esto. Un momento. Ay. Ok. No me voy a meter mucho con el porqué de la forma en que se decidió representar al foro. De hecho, hubieron varios logos antes que este. Uno tenía que ver con Cuitláhuac, un personaje también importante en la cultura mexicana, azteca, mexica, bueno, la cultura mexicana especialmente, prehispánica. Pero lo que vemos acá es un fragmento de la falda de Coatlicue, ¿sí? Voy a pasar al siguiente. Voy a mostrarles a Coatlicue. Un segundo. Esto es tardado, lo siento. Aquí está. Ok. Este es Coatlicue. Es un monolito de aproximadamente 3 metros de altura que está en el Museo Nacional de Antropología. Quienes hayan visitado a México seguro la habrán visto, así como habrán visto el calendario solar y otras representaciones que también se pusieron a consideración para representar al foro mexicano. Pero bueno, ¿por qué se eligió Coatlicue? No voy a dar una razón cuadrada, les voy a contar una última historia. Coatlicue fue madre de los Censohuitznahuac, que eran las 400 estrellas del sur, es como se traduce Censohuitznahuac, así como de Coyolxauhqui, quien posteriormente, ahorita comentaré en qué términos, se convirtió en la diosa de la luna. Coyolxauhqui gobernaba sobre estas 400 estrellas. Un buen día, mientras Coatlicue barría, cayó del cielo una lluvia de plumas de color azul, muy, muy lindas, así se lo describe en el mito prehispánico. Cae una lluvia de plumas que ella recoge y coloca en su seno, debajo de sus faldas, de sus enaguas. Está escrito en español antiguo, debajo de sus enaguas, embarazándose, quedando preñada de Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Considerado como un hijo bastardo, Coyolxauhqui y sus hermanos, las 400 estrellas, acordaron matarlo, así como a Coatlicue, para evitar la deshonra por haber procreado sin su esposo, que era Mixcoatl, ¿no? No obstante, Huitzilopochtli se hizo con Xiuhcoatl, que era una serpiente de fuego, un arma
en forma de serpiente de fuego que utilizó para vencerlos, convirtiéndose en el regidor Sol, luego de arrojar la cabeza de la Coyolxauhqui al cielo, convirtiéndose en la definitiva regidora de la luna. Hay una representación que no traje porque también es dar muchas vueltas acá, pero también quienes hayan visitado el Templo Mayor o incluso en el Museo Nacional de Antropología, habrán visto alguna representación de la Coyolxauhqui, que es una diosa partida en cachos, ¿sí? partida en pedazos y sin cabeza. Justamente su cabeza es la luna y esos trozos cayeron del cerro en el que fue asesinada luego de defenderse Huitzilopochtli, ¿no? Ahora, curiosamente, esto cierro, Huitzilopochtli es también quien, de acuerdo con el mito, ordena la fundación de México Tenochtitlan, todo lo que se conoce como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, lugares que también muchos de ustedes seguro han visitado o en algún momento visitarán. Huitzilopochtli demanda a los aztecas abandonar Aztlán, por eso se los llamaba aztecas, y hacerse llamar de ahora en adelante mexicas, quienes deambularon por mucho tiempo a la búsqueda de la tierra prometida por el dios Sol, algo muy semejante a la diáspora judía en relación con el Moisés y la religión monoteísta, tal y como nos lo presentó Freud y como se presenta en otros textos sagrados o no, ¿no? Un acto de fundación tuvo lugar a partir de un exilio, de un pasaje interrumpido, un par de siglos después por la llegada de los españoles, a cuya conquista aún, en cierta forma, resistimos. En ese sentido, México, así como el foro en México, se mueve, o por lo menos así lo pienso yo, en una especie de entre, representado no solo por la Coatlicue, sino por nuestros mitos, por nuestra historia, y particularmente por nuestros exilios. Como mexicanos nos reconocemos exiliados, como mexicanos jugamos con la muerte, nos ubicamos en ese entre la vida y la muerte y por eso jugamos con ella, nos reímos con ella, la festejamos, le hacemos ritos, hacemos muchas cosas con la muerte, pero no es una cosa que tenga que ver con una adoración de lo bizarro, como en muchos lugares se ha interpretado, sino que es una forma de hacer encuentro, de reconocer que, como Freud dijo, y muchos autores después lo habrán retomado también, en la vida se funda en la muerte. Con eso termino. Muchas gracias y disculpen si me extendí más de lo necesario. Gracias, Javier. Bueno, escuchemos a Liora, después de esta interesantísima historia. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, ok. Yo en realidad estoy muy emocionada, estoy muy conmovida, estoy muy alegre, muy contenta de poder presentar hoy un foro de México con todos ustedes. Para muchos saben lo que esto implica, para mí ahorita lo voy a ir leyendo un poco, pero en realidad es para mí una fiesta el día de ahora. Muchas gracias por compartir. Buenas noches a todos y todas y todes, ¿por qué no? Muchas gracias, Patti, especialmente Patti, por invitarnos a Javier y a mí como representantes del Foro en Formación del Campo Lacaniano de México a participar hoy en sus lunes del foro. Muchísimas gracias. Me emociona mucho, mucho, mucho poder estar aquí, aunque me hubiera encantado más estar allá, que esa era la idea y ese era el plan original, de manera presencial. Y sí, los encuentros de este tipo, a través de Zoom, de Skype, de videollamadas, hasta hace apenas muy pocas semanas eran relativamente desconocidos para muchos en muchos países. Hoy en día, estas formas de encuentro, ni mejores ni peores, pero sí diferentes, ocupan gran parte de los escenarios de intercambio, debido especialmente a la situación por lo que ya sabemos estamos pasando. Quiero agradecer también a FARP por acogernos esta noche entre ustedes, así como a aquellos que a la distancia nos visitan de otros foros, de otras latitudes, algunos de los cuales hoy también son casa de amigos y colegas, con quienes he podido discutir de manera formal
pero también muy divertida y amena. Agradezco finalmente la presencia de algunos miembros del Foro Mexicano y amigos. Por ahí está Cintia, está América, está Antonio, está Carlos, está Jorge Ramírez de Costa Rica y también otros amigos que no están del foro, pero por ahí veo a Esteban Arellano, veo a Eugenia. Muchísimas gracias por estar aquí, que nos acompañan hoy en esta reunión. Muchísimas gracias. FARP, que desde hace algunos años me ha abierto las puertas para pensar, estudiar y transmitir gran parte de lo que a mi parecer implica mi experiencia clínica, significa una ventana para mí, porque con aire fresco me ha invitado a transitar, compartiendo tiempos de trabajo, enseñanza, aprendizaje, así como momentos muy alegres. Las ventanas, y especialmente esta, siempre han sido muy importantes para mí. En fin, lo que les quiero decir es que hoy estoy muy contenta y agradecida por poder al menos mirarnos por acá para charlar un rato hoy. Muchísimas gracias. Me gustaría iniciar con una cita de Alba Flesler, quien en su texto El niño en análisis y las intervenciones del analista señala: con cada análisis que termina, esta es la cita, con cada análisis que termina, con cada niño que se va, he tenido ocasión de rubricar la idea que me acompaña cuando pienso en el deseo del analista, en función que, según palabras de Jacques Lacan, aparta el objeto del ideal. Cuando se explaya al respecto, dice también que ese deseo es un deseo más fuerte, sin aclarar con qué otra opción mensura su fortaleza. Lo que aseguro me habita es que el deseo del analista no es un deseo de nada ni se conforma con una vacuidad. Para mí, el deseo del analista es un deseo de sujeto. Pienso que por eso cuando el sujeto emerge, el deseo del analista, que es un deseo de verdad, alcanza cierta satisfacción. Atender a un niño y apuntar al sujeto es la flecha que lo guía en los tiempos de la infancia, haciendo de las intervenciones del analista una apuesta para que el sujeto pueda existir. Termino cita. El deseo del analista, entonces, es un deseo de sujeto, de que un sujeto exista. Todo sujeto es un niño, porque la subjetividad es y será siempre infantil, idea que retomo para subrayar la pregunta que hoy nos convoca. ¿Por qué la fundación de un foro del campo lacaniano en México? Este interrogante permite recoger algunos de los puntos que ya mencionó Patti, pensados desde la idea misma de lo que significa fundar. En este sentido, más que al acto de fundar, yo me referiré al deseo de fundar, a esa afectación que atraviesa mi sentir, mi hacer, mi decir, mi escribir, pero también mi pensar. Afectación que ha conducido, sí, al acto mismo de fundar un foro en México. Lacan, al explorar tan exhaustivamente los fundamentos del psicoanálisis, también se ocupó de las depuras de la formación del analista, situándolo en relación con la escuela. Fue así como se dio el acto de fundación ocurrido en junio de 1964, en el que se habla, entre otras cosas, de la puesta en tela de juicio del querer del sujeto, mismo que puede extrapolarse al querer del analista, en la medida misma en que vaya acercándose al deseo que encubre. Cita de Lacan. A partir de lo anterior, podemos decir que el querer del analista es puesto en tela de juicio, uno se hace poner en tela de juicio a través no solo de su análisis o incluso del deseo mismo, sino de la escuela. Y este es un acto que, como en la clínica, ocurre en un espacio de profunda soledad. No obstante, una soledad que no es, exista o no, sin otro. La soledad misma es una forma del otro. La singularidad, así como la soledad, son dos ejes que atraviesan todo mi análisis. Sin embargo, como dije unos momentos antes, no son sin la terceridad que opera en el deseo. No solo de hacer análisis, tanto con otros como en el propio, sino de devenir analistas, ambos hasta cierto punto,
imposibles sino por la interdicción de varios otros. La fundación de nuestro foro ocurre en estos mismos términos, no como un hecho, sino como un algo que con el tiempo se está y se seguirá tejiendo. Estamos escribiéndolo. Como algunos de ustedes saben, el intercambio que he venido sosteniendo con el FARP se remonta ya casi hace 5 años, desde el 2015. No obstante, haber sido invitada como miembro hasta hace 2 años, en el 2018. Ahí he participado en diálogos teóricos y clínicos con grandes amigos como Gabriel Lombardi, que estuvo aquí el año pasado con nosotros impartiendo interesantísimos seminarios, Patricia Pirillo, que también estuvo aquí, yo estuve allá, con Luján, que también estuvo aquí, con Mónica Marín, que todavía no está, pero que que no está aquí en México, que no ha estado aquí, pero seguramente estará, que hemos intercambiado en el cartel. Y fue en esos encuentros justamente que tuvo lugar lo que podía llamarse un instante de la mirada, en el que comenzó a gestarse el deseo por fundar un espacio para continuar pensando en comunidad. Las charlas, particularmente con Gabriel Lombardi, Patricia Pirillo, Silvia Migdalek y Florencia Farías, fortalecieron la aparición del tiempo para comprender y dibujar la posibilidad real de fundar un foro en México. El momento de concluir se dio finalmente con Gabriela Sorsuti en una visita que hice a Colorado en julio de 2019, a quien también agradezco el haberme acogido en su foro para la presentación de mi primer libro traducido al inglés a principios de este año. Es a partir de este momento que decido tomar distancia y separarme, por razones que no vienen a cuenta ahora, de otros grupos en los que participaba y me propongo invitar a colegas y amigos de México y de Costa Rica para armar y conformar nuestro foro, constituido actualmente por 25 miembros. Algunos miembros son de Costa Rica y los demás somos mexicanos. Y una mexicana judía argentina que es Cintia. Nuestra primera reunión tuvo lugar en noviembre de 2019, momento en el que establecimos los términos para llevar a cabo un acto formal fundación, solicitando en diciembre del mismo año nuestra incorporación como foro en formación a la Internacional de los Foros. Desde ese entonces tenemos una reunión mensual el último domingo de cada mes. Esto le llama mucho la atención a Patti, que nos reunimos los domingos. En México es todo un evento porque es muy difícil que entre semana nos podamos reunir. Entonces nosotros nos tomamos un buen rato de los domingos de una vez al mes para reunirnos en el foro. Ahora por Zoom, pero siempre ha sido presencial, desde noviembre. Nuestras reuniones se dividen entre trabajo administrativo, comisiones internas, etcétera, y diálogo a partir de un tema o un texto específicos. En este último sentido, hasta ahora, hemos dedicado la mayor parte de esos espacios a discutir todo aquello que concierne a la constitución de una escuela en los términos que Jacques Lacan propuso en diferentes épocas. Todo esto sin dejar fuera el momento histórico que estamos viviendo ahora, por lo cual organizamos nuestros primeros grupos de trabajo, mismos que giran en torno a preguntas más particulares. ¿Existe posibilidad de hacer análisis con niños, con adultos, con cualquier sujeto a través de estos dispositivos artificiales? De esto y otras preguntas se tiene contemplado hacer una compilación escrita que quizás sea publicada el próximo año de forma física. Para efecto ya tenemos, aunque en proceso de organización, un comité editorial que quedará a cargo de esto, no obstante, ya tener algunos artículos traducidos, publicados en el blog Literaterra, que habilitamos como parte de la página web oficial del Foro Mexicano. Que nuestra página es campolacaniano.mexico.com.mx. Quisiera subrayar, antes de terminar, porque no me quiero extender mucho, que mi pasaje por Córdoba en septiembre del año pasado tuvo un lugar especial. Ahí tuve contacto con nuevos miembros y también con amigos que ya conocía, pero sobre todo tuvo lugar una reunión con la Colaje,
quien escuchó mi deseo contemplando la posibilidad de convertirme en miembro de escuela. Para finalizar, ¿por qué el foro y no otra cosa? Por su singular manera de hacer en comunidad, por la promoción de diálogo que se gesta de manera horizontal, la inexistencia en los foros de un líder, así con mayúsculas, autoproclamando como tal, permite tomar distancia del discurso hegemónico para acentuar y subrayar el discurso analítico, cuestión que inevitablemente viene de la mano con la apertura que también pretendemos continúe movilizando nuestro foro. Muchísimas gracias por su escucha y por su tiempo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Leora. Gracias, Leora. Bueno, abrimos un ratito a la discusión, si alguien quiere comentar algo. Por ahí hay miembros del foro mexicano que quieran participar, manifestarse, como dije al principio. Presentarse. Hubo alguien que puso una manito, pero ya la perdí. En realidad estaría... O que tomen la palabra directamente, así vienen a la pantalla y ya pueden hablar. Bueno, América Espinosa. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfectamente, América. Okay, hola, América. Bueno. Vamos a hacer como en Alcohólicos Anónimos. Hola, América. Bueno, solamente para saludarlos, presentarme y decirles que estamos muy contentos de esta apuesta, ¿no? Y pues estamos trabajando fuerte. Esperemos poco a poco consolidarnos, ¿verdad?, en este trabajo, que, bueno, la verdad, personalmente, con mucha alegría, con mucho gusto, venimos de otros grupos, pero estamos teniendo la apuesta por ¿no? Y bueno, acá, cuando gusten venir, ¿verdad?, los recibiremos con mucho gusto. En cuanto podamos, América. Sí, yo estoy en provincia, yo vivo en Poza Rica, Veracruz, al norte del estado de Veracruz, pero muy contentas de estar con todos. Muy bien, gracias. Okay. Hola, buenas noches. Jorge Ramírez de Costa Rica y del Foro de Campo Lacaniano en México. En realidad muy a propósito de lo que comentaba Javier, de esto de la fundación desde el exilio, porque fue muy interesante para mí que justamente Leora, cuando me reuní con ella brevemente en una reunión que tuvimos en octubre, me invitó junto a otros colegas y amigos de aquí de Costa Rica, Jessica Milet y Milagros Jaime. Nos llamó mucho la atención, a mí poderosamente, por la invitación de ser psicoanalistas aquí en Costa Rica, que nos invitaran a la fundación de un foro en México. Y realmente creo que es parte de esta identidad en construcción del foro y de este ser, digamos, de México, que realmente tiene esta apertura para desde el exilio, pero también que mueven a otros, o nos mueven a la migración, a otros que somos de otros países, para poder pensar este hacer en comunidad que mencionaba Leora, esta horizontalidad, y sobre todo también lo que ella mencionaba, la prevalencia del discurso psicoanalítico, que en realidad vuelve tremendamente interesante que se abran las fronteras, ¿no? Para poder seguir pensando, dialogando, y sobre todo nosotros desde aquí en Costa Rica, que se vuelve un país pequeño para poder hacer este tipo de intercambios. Entonces, un agradecimiento a Leora, Javier, a los compañeros del foro, y bueno, a todos aquí presentes. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, le doy la palabra primero a Cintia, que levantó la mano, y luego a Florencia Farías. Hola, hola.
Bueno, yo soy Cintia Pressman, soy argentina, soy mexicana, voy y vengo así, de uno a otro, de un país a otro. Vivo en México hace 19 años, así que, bueno, estoy muy contenta de participar en este proyecto tan fuerte, tan importante, que es para mí una apuesta por mantener un diálogo, por sostener vínculos, por armar lazos, porque, bueno, el psicoanálisis es un espacio, el ejercer. No se te escucha, Cintia, no se te escucha. Te perdimos. Se bajó Ahí, el volumen. ahí. A ver. No, se bajó el volumen. Se te bajó el volumen del audio. ¿Pudiste restablecerlo? Ahí va, a ver. Ahí va. Ahí va. No, lo que les decía es que para mí hacer lazo es importantísimo y esa es mi apuesta, a que la soledad del analista tenga una interlocución. Entonces, bueno, y una alegría trabajar junto con Liora y con la gente del foro, Javier, a quien respeto muchísimo. Y bueno, hay mucha gente interesante trabajando para que esto funcione y salga adelante. Así que bueno, eso, presentarme, saludarlos y compartirles mi alegría. Gracias, Cintia. Sí, Florencia, y después tiene la palabra Carlos. Bueno, buenas noches. Simplemente para transmitirles la bienvenida a este nuevo foro que se está formando con tanto deseo. La verdad que es lo que han transmitido en sus ponencias ambos, tanto Javier como Liora, en donde me parece que están haciendo un trabajo muy intenso en tan corto tiempo. Que tengan 25 miembros es una maravilla. La verdad que habla de mucho trabajo, de mucho enlace, de mucha efectividad. Ya tienen hasta página, es increíble. A nosotros nos costó mucho tiempo hacer una página, les cuento. Así que me parece que muy pertinente, Liora, de hablar del deseo del analista, porque creo que hay algo de esto muy, muy fuerte que están transmitiendo y que vos realmente has transmitido con tus venidas acá, con tu trabajo tan intenso y con esta cuestión de armar lazo, no solamente en México, sino también en Costa Rica, ¿no? Me parece que está buenísimo lo que están haciendo, así que adelante, y bueno, que podamos ya fundar el foro oficialmente con las asambleas que vienen, ojalá que se pueda hacer pronto. Gracias, muchas gracias, Flor. Le damos la palabra a Carlos Gómez Camarena. Hola, buenas noches. Saludos hasta Buenos Aires y a las diferentes ciudades de México y también en Costa Rica. También estoy muy contento. Un poco para ponerles en contexto, por eso ya un poco hablar. Al mismo tiempo que Liora estaba en contacto con ustedes en Buenos Aires, en FARP, yo estaba mientras estudiando un doctorado en París y entonces me contactaba cada 6 meses, cada año que regresaba a la Ciudad de México y platicaba con Liora y hablábamos de la posibilidad de fundarlo. Más bien era el deseo de ella. Yo también tenía deseo de fundar, pero tenía todo el quilombo del
el desmadre, digamos, el quilombo Mexicano. del doctorado, yo pertenezco, soy académico de una universidad en la Ciudad de México y yo le dije, mira, yo te hago segunda, pero yo no me atrevo a tomar la decisión. Toma tú la decisión y yo te secundo. ¿Y por qué los foros? Cuando estuve estudiando en París, una amiga me recomendó que fuera, de todos modos yo iba a ir a los seminarios de Colette Soler, pero una amiga me recomendó que me metiera al colegio clínico de los foros del campo en París, cosa que hice. Tuve una experiencia medio complicada al principio porque decían, ¿de dónde vienes? Fue esta Sol Aparicio quien tenía como mucha suspicacia cuando me entrevistó. Colette Soler era en ese momento mi analista y entonces me fui a quejar con ella de cómo me trataban, etcétera, etcétera. Pero bueno, la experiencia fue muy linda y después me empecé a encontrar con que había analistas muy interesantes y muy importantes para mí. Mis mejores amigos están en los foros de Medellín. Era bien interesante ver cómo se formó el foro de Londres. Dos grandes interlocutores para mí en mi tesis fueron Luis Iskovich y Michel Bousserou. Sidi Ascofaré, que es un analista negro africano, fue uno de los lectores de mi tesis. Sus libros, los dos libros que tiene son geniales. He entrevistado a Carlos Bermejo, que trabaja topología, matemáticas en Barcelona. Y por supuesto, dos personas que admiro muchísimo. Una de ellas es mi amigo, son los brasileños Edgar Quinet y Christian Dunker. Christian Dunker somos muy, muy amigos y de hecho estamos traduciendo dos de sus libros del portugués al español. Por todas estas razones, pues estoy muy entusiasmado por estar en los foros. Yo tengo más esta bisagra como entre lo académico y lo analítico. Sí, trabajo como psicoanalista y al mismo tiempo trabajo en una universidad. Y tengo una tercera ala que es editorial. Soy director de una colección de libros en una editorial mexicana que se llama Paradiso y es ahí donde estamos traduciendo varios libros. Tuvimos el intento el acercamiento con Colette Soler para publicar sus libros, para traducirlos y bueno, eso es un poco como la historia de cómo entré y por qué me interesó. Y quería compartirlo nada más. Muchas gracias. 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 Bueno, Carlos. le damos la palabra a Paul Ruano Nieto. Sí, hola, buenas noches. Bueno, saludos cordiales desde Ecuador y solamente quiero transmitir mis felicitaciones al equipo de trabajo del foro en México y hacerles saber pues que esto lo siento como una enorme motivación para quienes venimos detrás en el camino de expandir este discurso original que permite el psicoanálisis, como decían hace un momento. Bueno, gracias por la presentación y el contexto que la permite, además, que es sumamente interesante. Ojalá que podamos seguir generando nuevos intercambios. Un abrazo, nada más. Gracias. Luján. Bueno, buenas noches. Nada, simplemente decirles que comparto la alegría. Liora lo sabe, lo charlamos ya en su momento cuando me contó que esto ya estaba ahí por salir y le dije, dale para adelante porque va a funcionar. Y bueno, y es una alegría que efectivamente sea así. Por ahí simplemente, bueno, el haber estado allá compartiendo con los colegas de México y esa cosa tan linda de cuando algo están haciendo, ¿no? Les deseo, la verdad, lo mejor, no solamente por lo que pase allá en México, sino por los lazos que se siguen tejiendo con los otros foros y porque además es sumamente importante políticamente para América Latina del Sur, para toda nuestra zona. Ustedes están también, bueno, muy cerquita de Denver. Me parece que es un nexo muy, muy lindo y muy interesante y que, bueno, que espero que crezca mucho, 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 mucho y que sí es importante también que se sume mucha más gente, aunque no estemos tan preocupados por eso, pero digo, a mí me parece que es importante algo de lo que Patri también traía en la primera parte, ¿no? Y algo de lo que rescataba también Liora en esto de, bueno, de que
la política de los foros no se sostienen en un uno, ¿sí? Y me parece que eso es importante que se sepa, que se difunda, ¿no? Y que crezca a partir de eso el lazo. Nada más. Decirles que les deseo lo mejor, porque bueno, me parece que es algo hermoso que haya nacido ese foro en México. Nada más. Gracias, Luján. La verdad que fue un placer, ¿no? Estar en el nacimiento casi, ¿no? Ese seminario que yo decía antes, parece que hiciera tanto tiempo y no hace tanto tiempo, fue en febrero, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas cosas y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Así que bueno. Bueno, tengo acá un chat de Virginia Zarza, que yo no sé quién es Virginia Zarza, no sé si está, que bueno, que da las gracias por las 3 conversaciones, y bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Julieta. Bueno, yo me sumo a la alegría por este nuevo foro, también bueno, a la velocidad con la que se van sumando y fortaleciendo esas redes, y los invito a algo que estamos haciendo este año que se llama Espacio Escuela Itinerante, aprovechando que estamos en la virtualidad, que bueno, que es una iniciativa donde el Espacio Escuela va, digamos, teniendo distintos foros anfitriones, y nos hemos encontrado con que, bueno, se va sumando gente de otros lugares y estamos muy contentos con eso, así que bueno, aprovecho para hacerles llegar esa invitación. La próxima, el foro anfitrión es el foro patagónico, es este viernes, no sé si quedan lugares, hay que escribir a la dirección del foro patagónico, creo que es foropatagónico@gmail.com, para reservar su lugar, y luego en junio vamos a tener 2 encuentros en el FARP. Esos van a estar publicados en la página, en uno de ellos va a estar Alejandro Rostañotto, que ha sido nominado a E. Así que bueno, esa es la forma que encontramos de que la escuela también pueda ir armando su red más internacional, al menos en las Américas. Quería dejarles esa invitación y bueno, mi alegría por esta nueva fundación. Gracias. Sí, Gabriel. Bueno, muchas felicitaciones a los colegas de México, de Costa Rica, por esta iniciativa, por esta posibilidad de sumarse a un movimiento internacional psicoanalítico, bueno, en el contexto tan particular mexicano y tan simpáticamente contextuado hoy por Javier Jiménez. Felicitaciones, Liora, por toda la fuerza que has puesto para que esto sea posible, por la cantidad de gente y de contactos que has convocado. Fui testigo de eso la vez que tuve la oportunidad de trabajar con ustedes el año pasado en Ciudad de México. Y bueno, y les deseo que realmente se integren y nos permitan a nosotros también integrarnos en este espíritu un poco, no sé si anti, pero por lo menos lateral al colonialismo que permite, no sé, lo interamericano, digamos, no solo lo no europeo, sino entre nosotros, lo interamericano, donde se van tejiendo redes diferentes, interesantes, con alguna historia hacia atrás y sobre todo muchísima historia por hacer, ¿no? De manera que muchas gracias por lo que aportan, por integrarse. Y bueno, transmito el deseo un poco en el sentido de lo que planteaba Julieta, de que comiencen a existir instancias de trabajo comunes que nos facilitan ahora estos entornos digitales, ¿no? Estas realidades que no son mucho más virtuales que las otras, ¿no? Que las atmosféricas, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras condiciones de virtualidad muy bien descritas por Freud en su texto sobre la realidad, la negación, etc., y también descritas por Lacan en sus esquemas ópticos y tantos otros lugares, ¿no? Esto otro que decimos lo virtual como si fuera la única virtualidad, cuando al mismo tiempo nos permite, no sé, una eficacia de la voz y de las presencias y que va con otra velocidad, con
con otras posibilidades. Y en ese sentido me parece que tenemos ahora chances de armar reuniones de trabajo donde no estemos solamente los de cierta parroquia, los de cierta zona, teniendo que viajar varias horas para poder llegar al lugar, sino que, bueno, existe la posibilidad de que este viernes o cualquier otro encuentro nos encontremos para compartir un espacio de escuela, de debate académico, de intersección, de psicoanálisis, de historia, de lo que fuere. Así que, bueno, muy contento y los acompaño todo lo que pueda en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Ale y después a Silvia Migdalek. ¿Alejandra? No sé. Bueno, Silvia, arrancamos y después si Alejandra quiere se suma. Tenés que abrir el micrófono, Silvia. Buenas noches a todos y a todas. La fundación de este foro, del que, digamos, en sus orígenes siento haber tenido como un pequeño granito de arena en el aporte al impulso que después Liora y otros colegas evidentemente han retomado de una manera tan interesante. La verdad que me alegra mucho, doblemente porque quiero mucho ese país. Tengo una parte de mi corazón ahí, así que alguna gente sabe por qué. Liora sabe por qué y otros amigos también, así que me parece sumamente fecunda esta creación de este foro, y creo que para América Latina, como decía Gabriel, sin duda para América Latina y para interamericano, el carácter interamericano que le hemos querido conferir a nuestros lazos, va a ser un aporte muy, muy importante. Y más allá de que estoy de acuerdo con que la virtualidad y tal, y que nos permite un montón de cosas, la verdad es que espero pronto poder volver a subirme a un avión e ir de paseo por México por más de una razón. Así que bueno, bienvenidos y adelante con el laburo, entonces, como decimos acá. Carlos Gómez, ¿querés hablar? ¿Pediste otra vez la palabra o...? Sí, quienes me conocen listo. ya saben que... No sabía, sí, ya te conocemos. Ya saben que no puedo parar de hablar. Entonces, no, pero quería precisar solamente una cosa extra. La primera vez que hablé fue para presentarme, y para, bueno, decir cuáles eran motivos, pero creo que es bien importante decir que otra de las razones por las cuales me interesan mucho trabajar en los foros es por esta cuestión de poner a prueba nuestra clínica, poner a prueba con gente que no somos nosotros mismos. Eso siempre me pareció maravilloso, esta especie como de heterogeneidad, de no cerrarse sobre sí mismo, y que incluso está en la cuestión de la lengua, ¿no? Como el italiano, el portugués, el francés, el inglés, y diremos que casi por tamaño es el español el que se habla más, ¿no? Y por último, decir también que Liora logró juntar gente súper interesante a la que admiro aquí en México. Entonces, todo eso también es una razón como muy importante. Bien, gracias. Bueno, Liora. Florencia, ¿querías hablar? Levantaste la mano. No. Y ahora ya la bajó. Bueno. El oficio mudo dice eso, Florencia. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Yo creo que México, bueno, digo yo algo. Bueno, yo la verdad es que es como mi segunda casa, México, desde hace unos cuantos años.
Voy 1 o 2 veces por año. Primero me llevó ahí el buceo, pero ahora me lleva el psicoanálisis. Así que comparto 2 grandes amores. Y creo que México, al menos para nosotros, para los argentinos, como dijo en algún momento Javier, ha sido un lugar de acogida, ¿no? Y recordaba la época del proceso militar, cuánta gente ha llegado a México, ¿no? Ha ido a México, y se ha encontrado un hogar allí, ¿no? Y ha hecho esos lazos. Así que, bueno, la verdad es que esto repite algo de eso, ¿no? Algo de ese lazo tan importante que ha habido en la historia entre México y Argentina. Bueno, no sé si alguien más quiere pedir la palabra, si alguien quiere... ¿Sí, Liora? Sí, yo para terminar nada más quiero también decir que así como tú, Patti, sientes que México es tu otro país, yo siento lo mismo con Argentina y siempre lo he dicho, se lo he dicho a amigas y amigos muy cercanos, ¿no? Es decir, de alguna manera también Argentina es parte de mi vida, de mi formación y algo que en realidad me ha sorprendido es que todos los que aceptaron fundar el foro, el Campo Lacaniano de México, son mis amigos. Toda la gente que ahora, en su mayoría, puedo ver acá, son mis amigos. Entonces, creo que eso es para mí lo que me traza, lo que me significa, el amor, la amistad, el cariño y, por supuesto, el deseo, como ya lo dije. Yo de verdad festejo y agradezco a todos ustedes y a cada uno el haber estado aquí hoy y el acompañarnos como foro, junto con otros foros, para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos despidiendo. Agradecemos muchísimo que hayan estado presentes en este acto que fue presentar el Foro de México. Así que, bueno, vamos para México, en cuanto podamos. Sí, vengan. Vamos hacia México. Bueno, así que, bueno, nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, nos estamos viendo. El viernes en principio nos estaremos viendo en Patagonia. Sin salir de nuestra casa, sin gastar en pasaje, nos vemos en Patagonia. La verdad que está buenísimo, buenísimo. Chao. Buenas noches. Gracias.